Shalom, Berajot, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de vosotros. Les saluda Yashefe desde Guadalajara, Jalisco, México, en este día, en esta tarde. Aquí nuevamente, pues recordando lo que eso es el andar en el desierto, ¿verdad? Retomando la enseñanza nuevamente después de haber vivido las fiestas Kadosh que el Eterno nos ha permitido, ¿verdad? En su Hembejeset. Nos ha permitido disfrutar de ellas y poder tomar la enseñanza de cada una de ellas. Y pues bueno, entonces ahora toca el turno nuevamente a lo que es Bamidbar en el desierto para poder, sí, precisamente continuar recordando juntos lo que es la enseñanza que todos ya sabemos, ¿verdad? Pero la recordamos en esta tarde de una manera en Ejat, ¿verdad? En cualquier parte donde te encuentres, pues allí nos encontramos, ¿verdad? Donde nos estén sintonizando. Bueno, entonces pues vamos a iniciar con lo que es nuestro tema el día de hoy y nos vamos a posicionar precisamente en Bamidbar, Números, capítulo 20. Y vamos a leerlo, como siempre, ¿verdad? Para podernos basar en lo que es la escritura. Entonces, de esta manera, pues nosotros vamos a vamos a dar lectura a lo que es este tema. Entonces, vamos a leer Bamidbar, número 20, capítulo 1 al 13. Y dice así: Los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Sin el mes de primero, y se quedó todo el pueblo en Cadés. Allí murió María, y allí la enterraron. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moshe y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moshe diciéndole: Ojalá hubiéramos perecido, igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahweh. ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahweh a este desierto, para que muramos en él, nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo? Un lugar donde no hay sembrado ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber. Moshe y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra. Y se les apareció la gloria de Yahweh. Yahweh habló con Moshe y le dijo: Toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablad luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña, y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moshe la vara de la presencia de Yahweh como se lo había mandado. Convocaron Moshe y Aarón la asamblea ante la peña, y él les dijo: Escuchadme, rebeldes, ¿haremos brotar de esta peña agua para vosotros? Y Moshe alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia, y bebió la comunidad y su ganado. Dijo Yahweh a Moshe y Aarón: Por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahweh, y con las que él manifestó su santidad. Hasta ahí vamos a llegar. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos recordando, en primer lugar, cuando llega el pueblo de Israel a lo que es esta Cadés, pues allí muere Miriam, y allí la sepultan. Bueno, ya tenía aquí, pues,
podremos imaginar, ¿verdad? El sentir de Aarón y de Moshe, ya que era su hermana. Su hermana, que bueno, también cumplió su propósito en el plan del Eterno. Sin embargo, pues llegó el momento también de unirse con los suyos y María o Miriam murió. Pero también nos dice algo muy importante, que es precisamente allí. Nos dice que no había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moshe y contra Aarón. Nos dice que el pueblo protestaba diciendo que ojalá hubieran muerto nuestros hermanos delante de Yahweh. Ellos ya estaban diciendo eso. Ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos que ya habían perecido. Dice, ¿por qué nos has traído a este lugar, a este desierto, para que muramos en él, nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, donde no hay agua para beber? Viendo esta queja que hace lo que es el pueblo de Israel al Eterno, Moshe y Aarón dejan la asamblea y se van a la tienda del encuentro, cayendo rostro en tierra, y Adonai se manifiesta su palabra, su mandato a ellos dos. Y vemos aquí, pues está muy claro, el versículo 8 dice que Yahweh habló a Moshe y le dijo, toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablad luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña y darás de beber a la comunidad o a sus ganados. Aquí nosotros pues vemos, ¿verdad?, cómo el Eterno le estaba diciendo, le dijo a Aarón, le dijo a Moshe, los dos estaban allí cuando el Eterno habló y fue muy claro y les dijo, hablad a la peña, hablad a la roca. Yeshua, Él es la roca. Entonces, ellos tenían que hablar, no tenía que golpear, y mucho menos 2 veces. Aquí nosotros vemos en el versículo 11, dice, Moshe alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Por supuesto, salió el agua, pero no era la forma en la cual el Eterno había pedido que se hicieran las cosas. Él dijo, hablad a la peña. Sí, por supuesto, que llevara su vara, como siempre lo hace, pero en ningún momento el Eterno le dijo que la golpeara. Entonces, recordando aquí qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó después de que Moshe hace esto? Dice, dijo Yahweh a Moshe y Aarón, por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Entonces, ni Moshe ni Aarón iban a entrar a lo que es la tierra prometida después de este evento, porque ellos pues desobedecieron la voz que el Eterno, la palabra, la indicación que el Eterno dio. Y el Eterno es muy claro en su palabra, y Él habla y Él espera que nosotros obedezcamos. Sabemos nosotros que el Eterno varias veces
o muchas veces podríamos decir, el Eterno ha sido muy, muy fuerte en lo que es su respuesta para cuando haya alguna falta. Hemos visto a lo largo de Bamidbar recordado juntos varias de ellas. Entonces, esta, por supuesto, tampoco fue la excepción. El Eterno dijo, si tú no eres capaz de obedecer si ustedes no son capaces de obedecer una indicación precisa, entonces no puedes tú dirigir, no puedes guiar la asamblea. Y los iba a quitar a los dos. Nosotros sabemos que Aarón muere. Aarón es el primero que muere. Él muere en la montaña de Hor. Deja lo que es su legado o su lugar a su hijo Eliezer. Pero el Eterno pues le indica a Moshe pues que tiene que reunirse ya con sus padres Aarón. Entonces Aarón le deja su vestidura a su hijo y muere en la montaña de Hor. Toda la comunidad vieron cuando ocurrió esto. Entonces sabemos todos que también Moshe en su momento, él también, de igual manera, él también muere. El Eterno le permite solamente subir a lo que era lugar, a lo que era el lugar donde desde una montaña él iba a poder observar la tierra de Canaán, la tierra que emana leche y miel. El Eterno iba a poder permite a Moshe que la vea desde lejos. Entonces nosotros tenemos que aprender. Todo lo que está en la Torá siempre ha sido precisamente para que nosotros aprendamos. Nos ha dejado el Eterno lo que es la enseñanza de su palabra para que nosotros podamos escudriñarla y de esta manera poder recordar su mandato, lo que Él quiere de parte nuestra. Lo que Él quiere de parte nuestra es siempre la obediencia. Entonces, por eso es tan importante. Nosotros podemos ver testimonios, por ejemplo, Nehemías 9, 15 y 16 nos habla acerca de esto y nos recuerda qué importante es el tomar en cuenta todo esto. Dice, del cielo les mandaste el pan para su hambre, para su sed hiciste brotar el agua de la roca, y les mandaste ir a apoderarse de la tierra que tú juraste darles mano en alto. Altivos se volvieron nuestros padres, su cerviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. Desoyeron, dejaron de escuchar los mandatos de Yahweh. Y al contrario se pusieron altivos nuestros padres. Su cerviz se endureció, dice Nehemías, el profeta Nehemías. Es algo que sucedió, es algo que el pueblo tuvo un acompañamiento del Eterno desde el momento de salir de Mitzrayim, tuvo ese acompañamiento y pues la verdad es de que ellos no lo valoraron. Ahora nos toca a nosotros valorar. Estamos valorando lo que el Eterno nos ha dado, su palabra, para poder meditar en ella, para poder recordar lo que el Eterno quiere de parte nuestra, de qué manera el Eterno quiere que nosotros le sirvamos, de qué manera quiere que nosotros le reconozcamos. Porque aquí vemos nosotros que Moshe y Aarón, pues ellos
ahora sí que no le dieron la honra a Yahweh y el Eterno se molestó, porque ellos no sacaron el agua. Ellos tenían que ir en obediencia a sacar, a hablarle a la peña, a hablarle a la roca. ¿Y qué hizo Moshe? Le golpeó. Le dijo al pueblo que ellos iban a sacar el agua y golpeó la peña 2 veces. Entonces, ¿el agua de quién era? El agua no era de Moshe, ni de Aarón tampoco. El agua era de Adonai. Adonai la estaba proveyendo a través de la peña para que ellos no dejaran de tener esa necesidad cubierta. El Eterno les estaba dando, dando la necesidad que ellos estaban necesitando, a pesar de que ellos estaban quejándose de una manera totalmente descarada delante de Adonai, porque Adonai lo ve todo, y ellos estaban quejando delante de Adonai. Se estaban quejando delante de sus siervos, Moshe y Aarón, y ellos estaban en el orden de Adonai. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que precisamente tener cuidado. Todo lo que el Eterno nos ha dado a nosotros a servir es un servicio que nos ha permitido el Eterno por misericordia, por Gen Bejeset, porque Él pues usa nuestra voz, usa nuestro cuerpo, pero en realidad solamente nos usa, pero nosotros no somos dueños de esa palabra, de esa davar. Porque aquí estamos hablando de una necesidad física, ¿verdad? El saciar lo que es el agua. Sin embargo, nosotros también sabemos que el agua nos representa la palabra, ¿verdad? Entonces aquí nosotros, en lo que es recordando esto, podemos ver que el Eterno suplió tanto la vida, en su vida de ellos, lo que es la necesidad física y la necesidad espiritual. Entonces vamos a irnos ahorita recordar nuevamente lo que es Deuteronomio 8, 15 al 19. Y vamos a ver cómo después de este suceso, por supuesto, hay también otra situación que el Eterno es muy, muy drástico, no digamos drástico, más bien es muy fuerte, porque ¿quién puede medir al Eterno? Deuteronomio 8, capítulo 15 al 19. Dice que te ha conducido a través de ese desierto grande y terrible, entre serpientes abrasadoras y escorpiones, que en un lugar de sed, sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con el maná, que no habían conocido tus padres, a fin de humillarte y ponerte a prueba, para después hacerte feliz. No digas en tu corazón, mi propia fuerza y el poder de mi mano me han creado me han creado esta prosperidad. Sino acuérdate de Adonai, tu Elohim, que es el que te da la fuerza para crear la prosperidad, cumpliendo así la alianza que bajo juramento prometió a tus padres, como lo hace hoy. Pero si llegas a olvidarte de Adonai, tu Elohim, si sigues a otros dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy contra vosotros que pereceréis. El Eterno está hablando, el Eterno nos está indicando y nos está diciendo, nos está recordando que a nosotros también, nosotros hemos pasado por ese desierto, hemos pasado por esa sed y hemos pasado por esa necesidad en el desierto. Sabemos que ahorita estamos pasando por un desierto y sabemos que muchas veces en la shul, a veces puede ser la travesía y el estar, a veces hay mucho calor, a veces hay
pueden haber muchas incomodidades cuando nosotros nos presentamos a lo que es la Shul, pero también recordemos que eso es una enseñanza, que el lugar donde el Eterno nos está llamando no es un lugar cómodo, es precisamente el desierto. Por eso Yohanan predicaba en el desierto. Ese lugar lo utilizó él para predicar al Eterno. No buscó un lugar cómodo, sino buscó un lugar en el cual él iba a precisamente a atraer a los que verdaderamente querían estar, recibir esa palabra, ¿verdad? Dice que te alimentó en el desierto y proveyó de todas las necesidades. Pero aquí hay algo muy importante. Dice, a fin de humillarte y ponerte a prueba para después hacerte feliz. Entonces nosotros tenemos que recordar que el Eterno tiene el control de todo. Todo está bajo su autoridad. Todo está bajo su majestad. Entonces, si el Eterno permite situaciones difíciles en nuestra vida, aun cuando en aquellas situaciones nosotros nos sintamos humillados, nos está probando, pero dice que después te hará feliz. Entonces, no hay que tener temor, hay que tener confianza en nuestro Elohim. También tenemos que estar conscientes que el Eterno es Señor, es Adón, y tampoco tenemos que creer que siempre va a haber un final feliz. Porque recordemos la historia de Job. La historia de Job es alguna historia en la cual nos demuestra de que cuando el Eterno permite que llegue la prueba, no siempre va a llegar un final feliz. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, bueno, nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, acerca de que el tipo de escritura que se llevaba en todo el libro no viene a ser la misma que en los últimos versículos, donde lo ponen un final feliz a la historia de Job. Y puede ser que se lo hayan puesto precisamente para que la gente no dijera que el Eterno era malo al haberle quitado todo y después no haberle dado nada. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros no somos jueces. Nosotros no podemos, tenemos que aceptar nuestra vida tal y como se da, porque el Eterno es el Señor. Y no porque sabemos nosotros que hay muchas promesas que vienen de parte del Eterno, de bendición, pero también tenemos que saber y reconocer que en algunas ocasiones no necesariamente vamos a recibir el bien de todo el bien que hemos dado, porque el Eterno, si es su voluntad, Él mostrará lo contrario. Y Él siempre tiene juicios justos. Entonces no le podemos cuestionar, así como Job no le pudo cuestionar al Eterno. Entonces tampoco nosotros podemos cuestionar lo que el Eterno diga. Tenemos que solamente aceptar, Señor, no entiendo, no comprendo lo que está ocurriendo, por qué pasa, pero solamente sé que es tu voluntad, porque tú lo estás permitiendo en mi vida, y de esta manera yo actúo y continúo contigo. Entonces aquí nosotros podemos recordar, viendo esta situación, esta palabra fuerte que el Eterno nos da. Dice, acuérdate de Adonai, que Él es el que te da la fuerza para crear la prosperidad, cumpliendo su alianza, ¿verdad? Cumpliendo su alianza bajo juramento que prometió a tus padres. Pero si llegas a olvidarte de Adonai, si sigues a otros dioses, si le das culto y te postras ante ellos, entonces
pereceréis, moriréis. Eso es lo que nos dice el Eterno. Es muy claro el Eterno en las cosas. Él dice lo que es. Él es firme en sus estatutos. Y a veces Él nos va a llamar la atención. Pero nos llama la atención porque todavía quiere que nosotros reaccionemos. Quiere que nosotros cambiemos de rumbo, que nosotros hagamos teshuva para poder encontrarnos nuevamente cercanos a Él. Primera de Corintios 10 nos dice, no quiero que ignoréis, Primera de Corintios 10, capítulo 1 en adelante. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Mashiach. Entonces dice, pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Elohim, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces aquí nosotros vemos cuán importante es. Esa roca estaba dando una necesidad física, pero también de esta misma manera el Eterno estaba proveyendo lo que era su palabra. Estaba dando un alimento espiritual a su pueblo. Los sacerdotes fungían de esa manera. Los sacerdotes enseñaban al pueblo. Entonces estaba corriendo esa agua. Se estaba dando al pueblo. Pero como dice aquí, algunos fueron rebeldes y no atendieron. Entonces, ¿nosotros cómo estamos actuando? ¿Estamos nosotros actuando en obediencia o estamos siendo rebeldes? Igual que aquel pueblo que no se sujetó a la voluntad del Eterno y lo único que hizo fue quejarse amargamente, porque nosotros sabemos que la Keila es el lugar donde el Eterno nos ha mandado florecer. Es el lugar donde el Eterno nos da de su pan, nos da de lo que viene a ser todo lo que es el alimento que nosotros tenemos que estar tomando. De esta manera, por eso era tan importante que Moshe cuidara la forma en la que trataba precisamente a lo que es la roca, la piedra, la peña. Entonces, nosotros podemos recordar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el Eterno por primera vez dio su palabra? Dio sus mandatos, sus 10 mandatos, sus 10 palabras, sus 10 mandamientos, los da. Y cuando Moshe viene bajando de lo que es el monte en el cual el Eterno le da los 10 mandamientos, ¿qué ocurre? Que en ese momento el Eterno dice, escucha al pueblo, el pueblo se ha rebelado contra mí. Y entonces venía bajando Moshe con aquellas tablas que el Eterno le había dado, con aquellas tablas que el mismo Eterno había escrito. ¿Y qué ocurre? ¿Te acuerdas? En ese momento, Moshe, lleno de ira, avienta las tablas y estas tablas se quebran. Por supuesto, esa fue una falta, ¿verdad? Una falta en la cual, si nosotros recordamos, si es la palabra del Eterno, la palabra es Yeshua, entonces esas tablas se quebran en esa ocasión. Pero
Después nosotros vemos cómo la Escritura nos dice que no se volverá a quebrar ninguno de los huesos de Mashiach. Y la Escritura nos lo recuerda claramente. Nos dice, por ejemplo, Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Porque no debía de ser, no debía de volver a ocurrir ese hecho. Juan 19:36, porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Nunca más, nunca más. Entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros recordamos, ¿verdad? Cuando se hacía el sacrificio, cuando se hacía la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Nosotros recordamos que se tenía que cuidar que tampoco se quebraran los huesos de lo que era aquel cordero. Dice, se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Éxodo 12:46. Así se dijo. Sin embargo, ¿qué pasó? Pues que Moshe quebró las tablas, ¿verdad? Esas partes que quedaron en el aire o todas dispersas, nos habla o nos recuerda que es esa misma palabra escondida que nos representa el maná escondido. Recordamos nosotros que Yeshua es el maná que baja del cielo. Y ese maná nuevamente es el que está escondido, aquel maná escondido que es el que van a encontrar los vencedores, ¿verdad? Entonces, esos pedacitos de palabra que quedaron dispersos nos están representando ese maná escondido que nosotros tenemos que encontrar. Y como ya se había quebrado una ocasión, la palabra, las tablas, no se podía volver a quebrar. No se podía volver a quebrar ni un solo hueso. Por eso, cuando llegaron los soldados y habían quebrado las piernas de los otros dos crucificados, llegaron y se quebraron las piernas, pero cuando llegan con Mashiach, en ese momento no se las quebran. ¿Por qué? Porque vieron que él ya estaba muerto. Entonces, en ese momento, lo único que hace el soldado es atravesar con la lanza su costado. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué quebraban las piernas? Era precisamente para que murieran pronto los hombres. Entonces, de esta manera, es como una forma de asegurarse que Yeshua no estuviera con vida, ¿verdad? Y por eso se atraviesa lo que es la lanza del soldado y sabemos todos que salió agua y sangre, ¿verdad? De su costado. Y nos da, por supuesto, todos sabemos que nos representa el agua, la palabra y la sangre, su vida, ¿verdad? Que nos cubre y nos da su palabra a todo hombre que es como la tierra. Entonces, de esta manera nosotros estamos viendo, ¿verdad? Que es muy importante. Al momento que Moshe golpea, es como una, ¿cómo se llama? Tipo agresión, se puede decir, a lo que representa la roca, que es Mashiach. Entonces, por supuesto, claro que no debía de haber llegado y golpeado. Debía de haber hablado, confiar en la palabra que el Eterno le había dado y de esta manera poder precisamente establecer ya, ahora sí, de una manera lo que es la voluntad del Eterno que se iba a realizar. Pero lamentablemente llegó el ego en ese momento. Moshe estuvo tantos años
tantos años con el pueblo, dirigiéndolos, guiándolos, ¿verdad? Batallando con ese pueblo, Moshe y Aarón. Pero lamentablemente, bueno, un error, a veces, mientras nosotros tengamos mayor conocimiento, entonces los errores, pues el mayor conocimiento te lleva a una mayor responsabilidad. Entonces, en este caso, lamentablemente para ellos fue un error que les costó tanto a Moshe como a Aarón el no vivir, el no poder entrar a aquella tierra prometida por la cual ellos habían dirigido por, pues casi el pueblo estuvo vagando en el desierto 40 años. 40 años, imagínense, pongamos, no sé, ¿qué serían? Quizás unos 30 años, 35 años que hubieran estado con ellos. Entonces, pues, la verdad sí fue algo triste, pero también el Eterno nos muestra cuán estricto es él en las cosas kadosh, en las cosas que tienen que hacerse de cierta manera. Nosotros tenemos que tener cuidado en eso para poder continuar con esa relación que el Eterno nos ha dado, que nos ha permitido, bajo la cobertura de Mashiach, poder disfrutar de una relación y poder mantenernos en obediencia. Entonces, es muy importante cuidar eso. Cuidar que siempre el nombre del Eterno sea reconocido, porque su palabra en este caso, es la palabra de Adonai. Entonces, por lo tanto, es Yeshua. Yeshua no tiene lo que es precio, no es muy importante que nosotros pues nos guardemos de no buscar nunca nuestro interés, sino siempre ver el interés de la Keila. ¿Cuál es el interés? ¿Qué es lo que necesita la Keila, el cuerpo de Yeshua, para poder estar nosotros prestos de una manera en Ejat? Ya que la palabra precisamente nos invita a ello y nos recuerda la misma palabra. Nos dice la palabra así. Dice, ¿no lo dice en Colosenses? Dice, Colosenses 19:18, dice, vanamente hinchado por su mente carnal. No alcancé a tomar completo el texto, estoy viendo, pero dice, vio vanamente hinchado por su mente carnal. 19 dice, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Elohim. Entonces, nosotros tenemos que recordar esto, que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Mashiach, y por ello tenemos que ser unidos. No podemos estar separados. Tenemos una cabeza, y esa cabeza, formamos parte del cuerpo, y hay una sola cabeza que dirige y que guía, que da sabiduría a través de su Ruach HaKodesh para que nosotros sepamos cómo conducirnos, y nos ha dado su palabra para que nosotros nos guiemos sobre ella y estemos en orden.
Y entonces dice aquí, dice, unido a la cabeza de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Elohim. Entonces nosotros tenemos que estar unidos en cuanto a lo que es su palabra, Nehat, de acuerdo a la sabiduría que el Eterno nos ha dado, para que pueda haber esa nutrición y esa cohesión, como dice aquí, van a realizar su crecimiento en Elohim, para que todos podamos llegar a crecer y no quedemos chaparritos, sino que podamos llegar a crecer y poder llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero esto solamente va a ser así, en la unidad en la cabeza de Yeshua HaMashiach, que Él es la cabeza. Yeshua, Él es la cabeza, Yeshua, Él es la palabra de Elohim. Bien, pues bueno, hemos llegado a lo que es el término de nuestro programa, esperando que haya sido de veraja, de edificación para tu vida. Los invitamos a que nos puedan sintonizar el próximo miércoles a las 8 de la noche, para poder recordar lo que es el andar en el desierto y continuar con este andar y ver qué es lo que el Eterno nos quiere hablar, ¿verdad? A través de este andar que tuvimos o que hemos tenido y que seguiremos teniendo, primeramente Adonai. Bueno, pues solamente me resta desearles que continúen con esta rica tarde, esta rica noche, ¿verdad? Que sea de veraja y que siempre, siempre el Eterno, siempre sea honrado en tu vida, para que seas un elemento de gloria para Él. Toda alaba a todos, Baruch Hashem, por este momento, y nos escuchamos, si el Eterno así lo permite, próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones a todos. Shalom.